Eso era lo primero que quería preguntarle, bueno, aparte de algo que también que me genera mucha curiosidad. Eh, Quito y los apagones. Hay caos en la ciudad cuando se va la luz, el tráfico es insoportable, le digo yo como ciudadana, o sea, es una locura, no hay agentes metropolitanos en todos los puntos que debería haber, uno tiene que lanzar el carro y sobrevivir. ¿Cómo enfrentar esta problemática en la ciudad de Quito, que ya es de por sí azotada por el tráfico todos los días y que ahora sin semáforos es peor? Doménica, yo creo que las ciudades, y me refiero a Quito y las otras, Claro. no pueden ser penalizadas por las irresponsabilidades de los últimos gobiernos. No se hizo nada en materia de invertir para que sigamos aumentando la oferta de energía eléctrica y cuando hay un corte de luz, evidentemente Sí, nos no, genera no, mucha complicación. claro. De hecho, se han llegado a sumar cuatro cosas, Doménica, en algunas intersecciones que evidentemente caotizan la ciudad. Es de noche, no hay luz, llueve y seguramente cerca incluso estamos haciendo una obra, porque estamos haciendo varias obras en la ciudad. Mentiría yo si digo que vamos a hacer algo para que no se sienta en lo absoluto. No, sí se siente un golpe. ¿Por qué, Doménica? Porque nosotros tenemos más o menos 1.200 intersecciones en la ciudad. Claro. La cantidad de agentes de tránsito que tenemos por turno, que son más o menos 3 turnos en todo el día, en las 24 horas, son de 500. Ahora hemos sumado 100 de cuerpo de agentes de control, es decir, recuerda que tenemos agentes de metropolitanos de tránsito, pero tenemos el cuerpo de agentes de control, la policía metropolitana, lo que se llamaba. Así que hemos agregado 100 en cada turno para que tengamos más o menos 600 y podamos llegar a las intersecciones más sensibles. Yo entiendo y pido disculpas por las molestias que se genera, ya ven que no son de nuestra responsabilidad exclusivamente, pero como le digo, Doménica, es imposible que no podamos tener ahí un escenario de caos. A veces lo que suele pasar, y usted me lo acaba de alguna otra manera de indicar, es en la intersección que yo estoy pasando no hay un agente de tránsito. Exacto. Es cierto. Pero porque seguramente dos más adelante, que es más sensible, sí hay un agente de tránsito. ¿Cómo vemos esto nosotros, Doménica? Que es parte de lo que hemos hecho. Hay un sitio que se llama Lagón, ¿sí? Que es la gerencia de movilidad. Y las oficinas están cerca de San Carlos, en el Parque Inglés. Y ahí usted tiene un edificio rehabilitado por nosotros donde monitoreamos todas las intersecciones. Entonces es el sistema, que además lo estamos actualizando, el que nos indica dónde la apagada de un semáforo, digamos, puede generar mucho más caos vehicular y evidentemente nos toca distribuir a esos puntos, ¿no? Si tuviéramos más agentes, estaríamos evidentemente, ojalá en todas las intersecciones, pero es físicamente imposible estar en todas. Procuramos estar en las más sensibles para que se sienta menos una afectación que de hecho se va a sentir. El agua. El agua se afecta al 7%, Doménica, ¿no? Miren, nosotros estábamos afectados con más o menos el 14%. ¿Por qué? 7% estaba afectado por sequías, digamos, en la zona de distribución de lo que se llama el PITA, y otro 7% estaba afectado por la falta de luz. ¿Por qué? La mayoría de Quito, Doménica, recibe el agua por gravedad, es decir, nuestras plantas están en sitios altos, bajan por gravedad y llegan a los barrios de Quito. Pero la irresponsabilidad también que han tenido algunos, ya ni siquiera autoridades, sino algunos ciudadanos estafados por traficantes de tierra, hace que tengamos barrios sobre la cota para que esa agua llegue por gravedad. Entonces necesitamos bombear agua a los barrios altos. Ese 14% bajó porque el 7% que se desabastecía por sequía ya no, ese ya hemos logrado, digamos, en Quito sí las lluvias nos han permitido llenar nuestro embalse de agua potable y bajar del 14 al 7. Pero el 7% sí se afecta cuando se va la luz, Doménica, con al menos una, digamos, molestia adicional. Si se nos va la luz en la casa, se apaga la televisión, la computadora, vuelve y la prendemos. En materia de agua potable no es exactamente igual, Claro. porque para que a usted le llegue el agua a su casa, vuelve la luz, prendemos nuevamente el sistema y hasta que se dé toda la presión en las tuberías pueden tardar al menos unas 2 horas, con lo cual evidentemente esto nos afecta, así que estamos dispuestos que se compren plantas de generación para que en las subestaciones de agua potable que necesitan bombear a barrios altos, al menos estemos abastecidos con generación, digamos, por diésel, ¿no? Claro, porque los cortes, según el gobierno, se extienden hasta diciembre. Pero le estaban esperando el cafecito, Pavel, para... Genial, Dios les pague. Eso, Para las pobrezas, que no hay pan. Aquí cafecito todos los días. A ver, lo que le estaba diciendo, sin luz hasta diciembre, ¿ya? ¿Cuáles son las previsiones que también van a tener desde el municipio? Más allá de, por ejemplo, primero, de que fiestas de Quito a oscuras, ¿no?
Segundo, ¿qué más van a hacer para evitar problemas, bueno, que en la medida de lo posible para los quiteños hasta diciembre? Doménica, gracias por la pregunta, además porque desde el día lunes vengo trabajando y lo estoy haciendo yo de manera directa para anunciar un paquete de medidas desde diciembre. Okay. Si usted quiere, voy a plantear esto como Quito en diciembre no se va a pagar y no va a permitir que la paguen. Quito va a estar dinámico, Quito va a estar buscando paliar la crisis. ¿Por qué me preocupa, Doménica? Y yo creo que en este programa mismo lo dije hace algún tiempo, antes de que el gobierno anunciara, los indicadores económicos ya estaban golpeados. Claro. Tiempos después, 3 meses después, terminaron, digamos, anunciando una recesión. Me preocupa mucho, Doménica, cómo está la economía. Me preocupa mucho. Además, porque los ciudadanos, cuando caminamos por la calle, por ejemplo, nos molesta. Porque evidentemente que es molestoso, por ejemplo, la presencia de trabajadores autónomos. Los que tienen permiso, perfecto. Los que no tienen permiso, hay que regularizarlos. Pero es evidente que siento que vamos a tener más presencia de trabajo autónomo en diciembre. Y es obvio, Doménica, algunos quieren barrer el problema debajo de la alfombra. Nosotros no lo vamos a hacer. Por lo tanto, para esa gente vamos a buscar al menos unos 6 frentes, si usted quiere, en que la ciudad esté activa. Ya dijo usted cultura, yo le pongo ambiente, le pongo trabajo, le pongo comercio, le pongo el tema, hay uno otro más que queremos trabajar. Donde, para decirle algo, vamos a abrir al menos unas 4 megaferias en Quito para darle la oportunidad a la gente que espera que llegue diciembre y poder salvar el año que ya ha sido malo. La gente quiere llevar un pan a la mesa de sus hijos, sí, y no podemos también tener una posición, si usted quiere, indolente de no generar eso. Trabajos emergentes. Yo quiero apoyarle, yo quiero agradecerle mucho al sector privado. Apenas terminaron los incendios, Doménica, hice 3 llamadas. Y el sector privado reaccionó de forma muy favorable. Ellos han logrado en este momento poner sobre la mesa una cerca de $600,000, más lo que nosotros podemos poner. Después de esto tengo una reunión con el sector privado donde nos van a donar cerca de 100,000 árboles para que hagamos lo que hemos dicho, un gran proceso de reforestación en la capital de la República frente a los incendios. Es decir, en esta ocasión el pregón no será de fiesta, será de reforestación, a pesar de que también tendremos las fiestas. Después vamos a tener... ¿Cómo es la pregunta? Con generación, ¿no? Evidentemente, además, nosotros no cometeríamos la irresponsabilidad de hacer un concierto y consumir la red, y consumir, exactamente, ¿no? Okay. Todos están contratados con generación propia. Oiga, ¿pero hay plata para eso? Sí, que de hecho puede hacerse. Además, Doménica, cuando usted me pregunta que hay plata para eso, en diciembre, por ejemplo, las fiestas es un buen ejemplo. La inversión, porque algunos le podrán ver como gasto, otros lo vamos a ver como inversión. Si usted hace un concierto, está dinamizando el aparato pequeño productivo también de la ciudad. Pero en cambio, si yo me voy al concierto y ahí está prendido y salgo, todo está apagado, es ultra inseguro, ¿no? Buscaremos evidentemente la presencia de nuestros agentes de control para que podamos conducir hacia los sitios ¿cómo se llama? De metro, por ejemplo. Vamos a tener una gran activación alrededor del Bicentenario, por lo tanto la gente podrá llegar en metro y podrá irse en metro. Sucedió ya el año anterior. Mire, Doménica, yo creo que el año anterior, en diciembre, tuvimos un mes excepcional. Yo me considero un quiteño así, un quiteño de cepa. Hasta es hincha de la liga, ¿no? Hasta es hincha de la liga. Que bueno, no necesariamente todos los quiteños lo son. Los del Aucas, los del Quito, los del Nacional, todos hinchas queridos del fútbol capitalino sobre todo. Pero, Doménica, la gente salía cantando el chuyo quiteño. Es decir, había un ambiente también de, si usted quiere, de volverle a sentir a la ciudad palpitante. Y esto debe volver a pasar. ¿Por qué? Porque si no hacemos, Doménica, algo que nos ayude a salir de un estado anímico también hiperdepresivo, ya las consecuencias van a ser peores. Entonces es ahí cuando usted debe procurar que el gasto público o la inversión pública dinamice la economía. Nosotros estamos entregando la próxima semana, Doménica, es la primera vez que desde Conquito entregamos fondos por $1 millón. Se venía haciendo de a 100,000, de a 200,000. Ya con mi administración subimos, ¿no es cierto?, a más de 200,000. Y es la primera vez que vamos a hacer una entrega de fondos para emprendimientos, evidentemente esto que suele llamarse capitales de ángeles o capitales semilla, desde Conquito de $1 millón. Esto está, si usted quiere, alrededor de lo que debería ser la generación de programas emergentes de empleo. La propia reforestación en sectores en los que el ciudadano ya no nos puede apoyar.
diferenciar por qué es alto, por qué es lejano, por qué es incluso riesgoso, buscaremos pagar para que la gente tenga un mínimo de ingreso en un diciembre, digamos que es parte de un año muy golpeado. O sea que ustedes van a tratar de mantener encendido a Quito en diciembre con generación, la autogeneración. La autogeneración. Ahora, también se planteaban algunas cosas, algunas dudas de que en Navidad, por ejemplo, ya el consumo se va a incrementar, si es que es responsable por parte de los alcaldes que se puedan iluminar las ciudades porque eso genera mayor consumo. ¿Eso lo han tenido en cuenta? Sí. Por ejemplo, yo he dispuesto que pongamos las figuras del pesebre en el panecillo, pero que no los encendamos. Es decir, se podrá ver en la mañana, se podrá ver en el día, la gente también le gusta, pero no encenderíamos. Nosotros la Navidad anterior tuvimos también embellecer la ciudad, ¿no? Claro. Fíjese lo que pasa en algunas ciudades de Colombia. Se ponen bellísimas en la época de Navidad. Entonces nosotros no utilizaríamos energía. Pondríamos seguramente las figuras, pero no para encenderlas, lo cual evidentemente hace que la ciudad no esté tan bonita como quisiéramos en diciembre, pero tenemos que ser responsables con el consumo. ¿Y en otros lugares de la ciudad? No, buscaremos, como le digo, Nada, ni una luz. Desde la vez anterior, los conciertos fueron hechos con generación. Okay. ¿Sí? Porque además incluso es un estándar, Doménica, ¿no? A ratos usted tiene esto que uno aprende en el municipio cada día, pero los riders, es decir, los escenarios, las plataformas, los equipos de sonido, son cada vez más avanzados, por lo tanto, más demandantes de luz eléctrica, así que incluso no es recomendable conectarse al sistema interconectado, no es como coger y conectar un equipo, ¿no? Por lo tanto, prácticamente todos tienen respaldo de generación eléctrica porque el consumo es importante y entonces no se conectan a la red, sino que tienen su propia generación. Ahora, entonces, se va a limitar un poco eso en temas de inseguridad. Vemos también que varios videos que en las noches, cuando no hay luz, los ladrones hacen de las suyas. Aquí a la vuelta, por ejemplo, entraron a un restaurante de una persona, tratan de asaltar a la gente. Yo sé que esa no es competencia del municipio, pero ¿cómo se puede también aportar en ese problema? Déjeme, dado que usted topó el tema de generación, Doménica, si me permite, no quiero dejar pasar una noticia, yo diría que una noticia muy, pero muy positiva de la ciudad el día de ayer. Doménica, nosotros que recibimos un botadero de basura, cada vez lo operamos más como un relleno sanitario, a pesar de que nuestro objetivo es pasar un complejo ambiental. Y Quito está en la vanguardia en las ciudades en las que la basura enterrada en su proceso de descomposición genera dos cosas, ¿no es cierto? El lixiviado y genera metano. Y nosotros estamos generando luz eléctrica desde el metano que se produce. Quito producía ¿Cuánto? 5 megavatios y el día de ayer inauguramos 4 más. Esta fue una notición, espero que, digamos, notición no en tanto son 4, porque uno podría decir que no es tanto respecto a la necesidad que tenemos, pero es una clara muestra de dos cosas fundamentales, que de un recurso que es la basura, que las ciudades, hay algunas ciudades que generan plata de la basura y nosotros lo estamos haciendo ya, hemos pasado de generar 5 megavatios a generar 9 megavatios. Con todo eso, ¿qué ilumina, por ejemplo? O sea, para que la gente lo pueda entender, el tema del panecillo. 40,000 viviendas. Para que tenga una idea adicional. Nosotros generamos cerca de 40 megavatios, ¿sí? Y ya le he dicho al gobierno que como generamos cerca de 40, no me quite la luz en el metro, que consume más o menos 15. Claro. ¿Ya? Nosotros estamos comprando, Doménica, y llegarían en el primer trimestre del próximo año 60 nuevos trolebuses. Porque no pueden, imagínense, Doménica, lo que sería que una ciudad, la capital de la República, que debe codearse con las ciudades vanguardia de América Latina, tengamos que, por irresponsabilidad de los gobiernos, volver a transportación a diésel, por ejemplo, ¿no es cierto? O transportación altamente contaminante. No, hay que avanzar en los planes de electromovilidad. Entonces nosotros decimos, ¿dónde generamos nosotros energía, Doménica? Con las plantas de agua potable, en algunos casos tenemos caída y hacemos hidrogeneración. Ahora con la basura, el total más o menos 40 megavatios. Y nuestra expectativa es que consumamos alrededor de 38 con metro y con trolebús. Por lo tanto, la idea sería decirle a la ciudad al menos, no le corte estos dos servicios porque la propia ciudad está produciendo los megas para ese tipo de servicios. ¿Cuánto en total sería de megas que produce Quito?
40, como le digo en 40, este momento, okay. ¿no? Incluso con estos 9 estaríamos llegando a como 41 y seguramente lo que tendríamos de consumo, le estoy dando datos estimados, he dispuesto hace 2 días que me hagan un análisis ya pormenorizado, pero estaríamos consumiendo, si usted quiere, cerca de 30. Entonces tendríamos incluso 10 megas de exceso para decirle a la autoridad nacional: no me tope metro, no me tope trolebús, porque yo estoy asegurando el consumo de ese sistema. Y en materia de seguridad, Doménica, lo que usted decía es cierto, ¿no? Pero me parecen muy bien las preguntas. Sin embargo, y no es que las quiera calificar, sin embargo, quiero decirle, Doménica, que las preguntas podrían estar ocultando algo. Las necesarias obligaciones que tiene que dar el gobierno nacional al país sobre cómo vamos a salir de esta crisis, ¿no? Porque creo que lo de ayer, por ejemplo, es bastante general e incluso yo diría un poco obvio. Vamos a bajar las horas de corte, o sea, ya sería el colmo que nos digan que van a subir, porque además ya seguramente la época más dura del estiaje, aunque algunos dicen que podría estar entre diciembre, enero y febrero la época más dura del estiaje, pero sí es fundamental que se les brinde a las ciudades o al país una información más clara de cómo vamos a paliar la crisis en su conjunto amplio, ¿no? A nosotros, por ponerle un ejemplo, Doménica, y esto está pasando con todos los gobiernos autónomos, nos están debiendo $90 millones. $90 millones, de los cuales una parte nosotros destinamos a la Policía Nacional. Claro. La semana anterior entregué 27 camionetas que ya llegan a sumar casi 200 las que hemos entregado para que la policía pueda darnos seguridad. La semana que viene entregaremos, no la que viene, sino la subsiguiente, 60 motocicletas adicionales. Quito, con la tasa de seguridad que pagan quiteños y quiteñas, hemos apoyado en recuperación de UPCs, incluso en software para la Policía de Inteligencia y en capacidades logísticas para la Policía Nacional. Pero evidentemente esta es una responsabilidad del gobierno central. Podemos apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance, pero la presencia, el diario El País de España titulaba hace poco que los GDOs y los grupos de delincuencia organizada están echando raíces en la capital de la República. Claro. Un municipio, por más potente que sea, no es el llamado, al menos en el marco constitucional ecuatoriano, no es el llamado ni el de Quito, ni el de Cuenca, ni el de Guayaquil. Ojo, Doménica, los únicos que además creo que podríamos hacer, imagínese usted lo que sería que los 222 ahora municipios, yo tengo críticas sobre el último, si usted quiere, pero los 222 municipios ahora tengan policía. ¿Lo podrá hacer Santana en Manabí? ¿Lo podrá hacer San Lorenzo en Esmeraldas? Claro. ¿Lo puede hacer Latacunga en Cotopaxi? Entonces, es una materia del gobierno nacional y debería decirnos cómo todo lo que se puede estar ingresando por la reforma tributaria que se hizo, donde incluso se topó el IVA, ¿sí?, está siendo canalizado a que tengamos más seguridad. Voy a pasar con Jorge Navarrete, después seguimos conversando, alcalde. Jorge. Alcalde, muy buenos días, muchas gracias por estar en este espacio de entrevista en Café La Posta. Alcalde, quiero nuevamente centrarme en el tema de los cortes eléctricos, sobre todo, y lógicamente, de la capital. Me imagino que usted está en constantes conversaciones con la Cámara de Comercio, con los emprendedores, con el sector empresarial. ¿Cuáles son las pérdidas económicas que se registran en este transcurso, en este lazo de tiempo, solo en Quito? Mire, esto mismo debería ser aclarado, porque tenemos apenas unas tres cifras sobre la mesa. Yo la que le doy es la que últimamente me acercaron los sectores productivos. $12 millones a la hora. ¿Ya? Es una barbaridad. Quito pierde $12 millones por hora. El país, ¿no? Okay. $12 millones. De ahí habría que componer, digamos, ese dato del país. Ahora le doy otro dato para tratar de estimar Quito. Quito es la ciudad que más aporta a la composición del Producto Interno Bruto. Es decir, la ciudad de más dinamismo. Por ejemplo, por lo tanto, seguramente es la que más se ve afectada proporcionalmente de esos $12 millones por hora. Si usted acumula todas las horas que se pierden, por ejemplo, en la producción, en el comercio, en el dinamismo económico de la ciudad, ¿cuál es el monto que estamos acumulando de crisis? ¿Cómo se va a ver reflejado eso, Jorge, en el comportamiento de la economía? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con una economía donde los depósitos están creciendo, pero no necesariamente el crédito está creciendo a la misma velocidad que los depósitos? ¿Sí? La generación de divisas en sentido amplio, Jorge, está bajando. Entonces, sume usted estos 3-4 elementos. Yo no tengo la respuesta, pero la pregunta es, ¿cuál va a ser el resultado final? ¿Estamos hablando de una crisis que golpeará severamente el crecimiento de la economía? Estamos en condiciones ya no de crecer en términos positivos. Creo que las estimaciones del Banco Central, por ejemplo, o del Banco Mundial último eran de 0,3% de crecimiento, pero algunos hablan ya de crecimiento negativo. Entonces, esto va a generar más desempleo en un país que ya tiene desempleo y en una ciudad que tiene la tasa de desempleo más alta.
más comercio no regularizado. ¿Por qué tomo este tema? Porque a veces, y evidentemente la ciudad se ve molestada, se ve, si usted quiere, caotizada por estos fenómenos, pero ¿qué más hace la gente si ya no logra salir por el Darién arriesgando su vida? Entonces, creo que es de total responsabilidad que el gobierno genere un plan de recuperación económica. Yo creo, Jorge, que para la propia crisis energética, pero sobre todo para la crisis de seguridad, la opción no está en si vamos a tener más policías. La opción real está en cómo recuperamos la economía para que la gente tenga más trabajo. Y de eso al menos yo no he notado que tengamos un plan sobre la mesa. En Quito hicimos una cosa importante, Jorge, si me permite, el Acuerdo Quito, ¿sí? Este es un tema, si usted quiere que Quito sea una excepción en un país que se polariza, que al menos nosotros encontremos puntos de encuentro incluso con el sector productivo, y ahí, por darle un dato para que esto se vea reflejado en cosas concretas, nosotros, yo he planteado que el municipio sea un facilitador de inversiones, no un entorpecedor de inversiones. Y hemos llegado a firmar acuerdos con el sector privado que llegan prácticamente a los 500 millones de dólares, mucho más alto que lo que, por ejemplo, el país canalizó por inversión extranjera directa en este mismo año. Entonces digo que ahí hay cosas que buscamos tener contacto con el sector privado y apoyarles. Habría que tomar, con esto termino, Jorge, si le parece, habría que poner atención a la propuesta que está haciendo la CAPEIPI, que nosotros creo que valdría la pena adoptarla, el pico y placa energético, ¿no? Es decir, más o menos la CAPEIPI está diciendo, dividamos al país en dos zonas, ¿sí? Denle a las zonas de más producción luz de lunes a jueves, 10 horas mínimamente, para que al menos se pueda incluso cumplir la jornada de trabajo y no se tenga que despedir trabajadores, y los otros 10 y los otros días, ¿no es cierto?, al otro sector productivo del país. El jueves es donde estarían eventualmente consumiendo más energía porque coincidían todos. No sé si sea la perfecta, Jorge, ¿ya? Pero le dice de un sector productivo que está poniendo más propuestas sobre la mesa, que es lo que están poniendo las autoridades nacionales. Alcalde, el tema de los incendios forestales, el cual era coyuntura a nivel incluso internacional. Justo la tarde de ayer, el taxista que ocasionó el incendio forestal en La Gasca portará un grillete electrónico como medida cautelar alternativa a la prisión. ¿Qué sabor de boca le deja esto? Ambivalente, Jorge. Nosotros apoyamos la tesis de la Fiscalía. La Fiscalía pidió prisión para este individuo, ¿no? Porque debería ser así. Los jueces argumentaron que las cárceles están sobrepobladas, ¿no es cierto? Y que de alguna u otra manera en este momento, y la defensa, el abogado de defensa decía, llevarle a alguien a la cárcel en este momento puede ser casi poner en riesgo su vida. También tiene razón, ¿sí? Por eso nosotros no quisiéramos, Jorge, que tal vez alguien tenga que ir a la cárcel. Pero Jorge, por Dios, lo que provocó, lo que pudo haber provocado. No, yo sí quisiera que vaya a ir a la cárcel. Evidente, pues Jorge, evidente. Por eso nosotros planteamos el tema de la cárcel. Jorge, si esto salía de control, porque ese incendio fue controlado, si usted quiere, rápidamente. 190 hectáreas, ¿ya? Solamente en términos ambientales es una devastación de naturaleza. Pero si morían 2, 3, 4 personas... Tenemos bomberos con heridas graves, ¿no? Tenemos bomberos con heridas, evidentemente, sí. Fuimos los que más acumulamos, esos bomberos tan valientes que cuidaron la ciudad. Pero Jorge, esto no puede ser tratado de esa forma. Jorge, no se le dio prisión, a pesar de que nosotros la pedimos, y esto no fue mucho noticia. 2 días antes de que ya finalicemos todos los eventos, una persona llevó 60 llantas al Parque Metropolitano del Sur, a quemarlas sobre pretexto de que quería que, una vez que se acabe el incendio, recuperar el alambre que queda después de las llantas quemadas para venderlo. Ahí hay al menos 3 cosas. ¿Cómo estará la crisis económica que la gente cree que es la salida? ¿Sí? Pero al mismo tiempo, estamos locos, pues, que no le dé prisión a esa persona la Fiscalía cuando tenía 60 llantas. ¿Era realmente una reflexión económica o las 60 llantas después iban a ser votadas, Jorge, para que terminen en puntos donde terminaban incendiando, digamos, la capital de la República? Yo ahí he pedido como alcalde el máximo rigor de la ley, y no solamente por la vía ambiental, porque
porque cuando usted tiene a alguien que, por ejemplo, debería pagar cárcel por el cometimiento de un delito en materia ambiental, podrían ser 3 años. Pero aquí, Jorge, claramente hubo, yo creo ya, la tipificación de temas de terrorismo. A eso voy. Recuérdeme, señor alcalde, ¿cuántas personas fueron detenidas a lo largo de estos incendios forestales? 6, si no estoy mal, 6. Personas. ¿Y si se podían a estas personas sentenciar o buscar una sentencia como terroristas? Sí, nosotros hemos, y ahí tuvimos una coincidencia de criterios, si usted quiere, con el gobierno nacional. Porque, Jorge, quemar digamos, 99% de los incendios fueron provocados, ¿ya? Y fueron provocados, número 1, o por irresponsables. ¿Cuál es el irresponsable? El que dice, aquí mi terrenito ha crecido la hierba, yo le quemo, ¿no es cierto? No pasa nada. Viene un viento que pasan de 2 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora y termina pasando la quebrada del frente, ¿cierto? Este irresponsable, quemando basura controlada de su terreno, generó 4 hectáreas incendiadas. Los otros ya no son irresponsables, los otros son criminales, Jorge. Estas personas que incendiaron el panecillo, por decirle, en los 2 extremos de la montaña. Las personas que de alguna otra manera se verificó que prendían, el taxista, por ejemplo, ¿ya? Yo fui muy crítico, Jorge. No puede ser que un canal de televisión le siga para hacerle entrevista como héroe. Y el tipo campante diga, me pegué los tragos, quiero pedirles disculpas, en realidad, ¿qué pasa pues? O sea, primero estaba manejando pegado los tragos, primera infracción. Y segundo, se baja a prender una colina en el sector de La Gasca. Entonces, Jorge, yo sí creo que los jueces debieron haber dictaminado la prisión. Ya no nos podemos meter en eso, evidentemente, ¿no es cierto? Ya es materia de la justicia, me queda ese sinsabor. Ahora, claro que es cierto que el abogado de defensa decía, mire, ¿qué es lo que pasa con el sistema penitenciario? Pero si no hay sanciones duras, Jorge, ejemplificadoras, habrá alguien que crea que puede seguir haciendo esto. Y nosotros al menos no lo pensamos permitir en lo que a nosotros nos corresponde, ¿no? Señor alcalde, pasemos, otro de los temas también es importante, seguridad. ¿Cuántos barrios de Quito no cuentan con alarmas comunitarias? ¿Cuántos barrios de Quito no tienen cámaras de seguridad? Pregunta que habría que analizar por 2 razones, Jorge. Si yo le doy la primera respuesta sería, Quito tiene más o menos 1.200 barrios regularizados, más o menos 400 no regularizados, 600. Y nosotros en este momento estamos, si redondear los datos, con 600 alarmas comunitarias de parte del municipio. Uno podría decir entonces que 1.000 no tienen ese tipo de alarmas, ¿no? Pero habría que considerar que otros barrios, por sus condiciones socioeconómicas, tienen alarmas o sistemas de seguridad más propios, ¿no es cierto? Entonces, para poder sacar un saldo total entre las dos, los que se autoabastecen, si usted quiere, de mecanismos de seguridad y lo que hace el municipio, deberíamos tener un dato cuyo cálculo no tengo por no saber qué es lo que pasa con el sector privado. Pero en lo público, en lo del municipio, cerca de 600 barrios tienen en este momento, yo le diría que un combo de alarma comunitaria, cámaras donde se puede y activación barrial, ¿sí? ¿Qué es la activación barrial? Es también importante, Jorge, volver a crear los comités de seguridad de los barrios, ¿sí? En la época del alcalde Barrera llegaron a haber 1.200 comités barriales. Llegó el alcalde Rodas, creyó que eso era proselitismo político, ¿no es cierto?, y disolvió esos comités de seguridad. Es un gravísimo error, porque la gente organizada también puede, Jorge, de alguna u otra manera cuidarse más entre ellos. Y creo que lo vemos en condominios, lo vemos en edificios, lo vemos en urbanizaciones. La gente arma su chat, la gente comparte información. Y para que no sea desorganizada, al menos en los sectores, si usted quiere, con menos infraestructura, por llamarlo de alguna otra forma, nosotros fomentamos también la creación de los comités de seguridad. En realidad son 7 personas escogidas por el propio barrio a los que se le asigna algunas tareas. Okay. Que ojo, seguridad no solamente por el tema de, aquí hay un ladrón vecinos, la seguridad también por el tema de que no tengamos, por ejemplo, fenómenos de riesgo en zonas cercanas a las quebradas que, digamos, sean afectadas por los inviernos, por ejemplo, ¿no? Alcalde, en el transcurso de esta crisis energética que afecta a todo el país y sobre todo destacando a Quito, ¿qué fenómenos hemos logrado visualizar? Por ejemplo, aumento de robos, aumento de secuestros, aparte de los que normalmente estamos ya acostumbrados a ver como prensa en los medios de comunicación. Jorge, primero con un colega solemos decir que cuando fue el terremoto del 2016 y afectó mucho Esmeraldas y Manabí, la conclusión primera de los mecanismos de respuesta es el servicio público más vital es la energía eléctrica, ¿ya? Doménica me preguntó hace un rato, por ejemplo, con relación con el agua.
A rato, si usted no tiene luz, puede no tener agua porque no tiene capacidad de bombeo. Digamos que incluso una casa tiene una cisterna, ¿sí? Ahí tiene llena el agua, pero no tiene luz, no puede bombear. Sin luz no hay capacidad de telecomunicaciones. Sin luz no hay capacidad de internet. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero no deben que ponga el caso particular de ahora mis hijos, que fue un manicomio esta semana. Ellos llegan a las 4 de la tarde aproximadamente y nuestro horario de corte era de las 5 de la tarde a las 12 de la noche. Uy, jodido, usted no llega a la deberes? casa. ¿Qué deberes? ¿Qué forma de envío? Ya no te puedes comunicar. Entonces, el primer elemento es que yo creo que nos ha demostrado que la luz eléctrica es un servicio recontra vital. Número 2, esto nos devela la irresponsabilidad de no haber implementado el plan de crecimiento de la oferta energética. Porque, Jorge, si solamente la población crece, solamente en crecimiento poblacional, usted tiene más individuos a los que atender con servicio eléctrico. Súmele a eso dinamismo económico. Entonces, yo creo que las autoridades últimas vieron cómo estaba subiendo la demanda de energía y cómo no estaban haciendo nada por aumento de oferta energética. Y lo otro es, evidentemente, yo diría delincuencia, pero también quiebras. Yo también creo que, y la palabra es dura, pero ¿qué pasa con el que solo se puso un sitio para vender helados? ¿Qué pasa con las tercenas que venden carne? ¿Qué pasa con quienes de alguna u otra manera tienen en su cadena de frío, por ejemplo, la preparación de alimentos, un tema fundamental? Entonces, el saldo final de la crisis, yo creo que todavía no se lo puede hacer y a mí me da un poquito de pánico de cuál va a ser el saldo final. Alcalde, para finalizar, el tema vial en Quito. Cada vez es un caos. Sí, no. Sí, por una razón, Jorge. Yo creo que estos temas hay que decirlos también de manera enfática. Y déjeme ponerle un ejemplo muy pedagógico. Si yo tengo una casa de 3 cuartos y tengo 3 hijos, perfecto. Si yo tengo una casa de 3 cuartos y tengo 14 viviendo, ¿no es cierto?, van a tener que vivir, van a tener que dormir unos con otros. ¿No? Esto tiene que ver también con el tema automotor. Podría no topar este tema, sí, porque puede ser un tema no popular, pero yo creo que es un tema responsable. Incluso pensando en el acuerdo comercial con China, si se siguen comprando carros a la velocidad que se compran en nuestras ciudades, no van a poder sacarlo del parqueadero. Esta es la mala noticia. La buena noticia, Jorge, se están haciendo muchas cosas por mejorar el sistema de movilidad de la ciudad, que es recontra caótico. Pero déjeme darle al menos unos 3. Primero, el propio metro. Cuando yo llegué a Quito, ¿cuántos viajes tenía el metro? 10.000, 1.300. Hoy tiene 45 millones de viajes, ¿sí? Es decir, el metro se ha logrado descomprimir en algo, ¿no es cierto?, la ciudad. Número 1. Número 2. Cuando yo llegué, Quito hacía una intervención de más o menos 80 kilómetros al año de recuperación vial. Nosotros estamos haciendo 170 kilómetros de recuperación vial. Y un indicador, Jorge, es que veo a veces el Twitter y es palo porque bogas, palo porque no bogas. ¿Qué está pasando? ¿Están trabajando aquí? ¿Están trabajando acá? Algunos nos han llegado a decir además, esperaron que empiecen las clases para trabajar. No, falso. Sí, esa es una duda constante, ¿no? Es como que iniciaron las clases y ya se pusieron a pavimentar. Imagínense, Doménica, es como que hubiera estado... Ya empezaron ahorita. No, pues estábamos haciendo obras en otros barrios. Solamente en 2 empresas, Doménica y Jorge, solamente en 2. La EMOP y la EMAPS, obra pública y agua potable, estamos con 100 frentes de trabajo abiertos. Lo que pasa es que usted ve hoy esta obra, pero no vio la que estábamos haciendo en el sur o no vio la que estábamos haciendo en parroquias rurales. Estamos pasando a 170 kilómetros. Déjenme darles otro dato. El último año, antes de que yo llegue, Quito invirtió 430 millones de dólares en inversión general. El primer año de mi administración hemos invertido, 480, perdón, fue el dato de eso. El primer año de mi administración hemos invertido 730 millones de dólares. Es decir, estamos haciendo más obras. Jorge, llega el primer trimestre del próximo año 60 trolebuses para volver a tener electromovilidad en Quito, ¿no es cierto?, de primera. Y estamos por implementar en los próximos meses de manera paulatina rutas transversales. Déjeme decirlo muy rápido a la ciudadanía. Es tan caótico esto y yo he logrado organizarlo sobre 4 conceptos. Primero, rutas troncales metropolitanas, metro, trolevía, ecobús, ecovía. Después, las alimentadoras, las que van a los barrios más marginales. Un tercer grupo, las de las parroquias rurales. Y un cuarto que todavía no se implementa, que yo creo que va a ser un gran avance en Quito, son las que van de oriente a occidente o viceversa. Porque estas, ¿no es cierto?, van a alimentar de los pasajeros que el metro necesita para hacerse sostenible. Estas últimas vamos a irlas implementando, digamos, paulatinamente con el paso de los meses. Muchas gracias, señor alcalde. Pavel, justo de lo que decía el tema de movilidad,
saltó esto del caso Pico y Plata en la Agencia Metropolitana de Tránsito y surge mucho la duda de, ¿en realidad funciona la medida del pico y placa para el tráfico de Quito? Porque mire, ya hay casos de soborno, toda la vaina, o sea, ¿cómo controlan eso también antes de que venga la Fiscalía y abra de oficio una investigación? A ver, tres cosas, déjeme decirle. La primera es, sí funciona. O sea, digamos, sacamos cerca del 20-25% del parque automotor. Si no tendríamos eso, usted tendría a las 8 de la mañana... No llego a Café La Posta. No llega a Café La Posta, tendría 20% más. Y le digo, ni siquiera pensemos en Quito, porque hay otras que tienen esto con más vigencia y ya han pasado por todas las modalidades. 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, para no se han animado a quitar. Bogotá, por ejemplo, ¿ya? Entonces, primero, la gente hoy está loca con el tránsito. Tú tienes razón. Imaginemos si tendríamos 20% adicional, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, Doménica, ¿puede haber una mejora en la implementación del servicio? Sí. Nuevamente, creo que Bogotá es un ejemplo. ¿Qué hace Bogotá? Y yo ya dispuesto que eso lo hagamos nosotros de aquí. Nos tomará un tiempo, evidentemente, no es de la noche a la mañana. Pero Bogotá tiene algo que nosotros estamos llamando tercera placa. Es un chip, ¿sí? Entonces, en vez de que usted, cuando hace la revisión técnica vehicular, le ponga un sticker, nosotros le pondríamos un chip. Ese chip, con el paso del tiempo, nos permitirá, por ejemplo, que si mañana yo tengo pico y placa, pero tengo que llevarle a mi mamá al IES, pago. Me habilito, entro al sistema, pago y puedo caminar. Y esa forma de fiscalización, es decir, de control, también le quita a la persona, Doménica, ¿no es cierto? Ya le quita la posibilidad de la corrupción, que es el tercer tema al que quiero llegar. Porque si tenemos un chip y ponemos una placa, un portal lector, por decirle algo, antes de la entrada o a la salida del túnel Guayasamín, me invento, y ya pasó un carro que está violentando el pico y placa, ya no tiene que llegar el agente de control. Ya directamente aparece en el sistema y le llega a usted la multa a su correo, que es lo que debería pasar, lo que pasa en ciudades avanzadas. Ahora, Doménica, el pico y plata, como lo ha llamado la Fiscalía, frente a un pedido que le he hecho yo al director de la Agencia de Metropolitana de Tránsito, yo le pedí tres cosas. Número uno, depurar la institución. Número dos, modernizar la institución. Y número tres, dignificar para que se sientan también con dignidad los agentes honestos. Doménica, sería un error creer que la mayoría de agentes de la MT son deshonestos. Al contrario, no pueden los honestos terminar manchados por unos pocos irresponsables. Así que ya la policía, la Fiscalía ha tomado procedimiento. Es doloroso para cualquier institución, pero es un tema que tiene que hacerse. Así que ya eso es materia de investigación. Nosotros allá no tenemos nada que hacer, pero sí evidentemente abogamos porque lleguen hasta las últimas consecuencias para que se depure la institución. Pero nuevamente digo, esto sería la coyuntura de ahorita. Pero si usted piensa en cómo, yo estoy llamando gestión inteligente del tránsito, mejorar la calibración de los semáforos, no volver a tener cámaras lectoras en los semáforos, para lo que usted decía, para que me diga qué intersección es más sensible. Claro, por Dios. O medidas como las de la tercera placa son importantes. Ahora, quisiera profundizar en lo que mencionabas hace un momento del Acuerdo Quito. ¿Qué proyectos de inversión es lo que están atrayendo o para qué es, para que quede claro? Yo diría que al menos tres cosas rescataría. La primera, Doménica, es una plataforma de convergencia. A mí me parece que en el país alguien tiene que decir, y yo me he animado a decir esto, basta de hurgar en nuestras diferencias. O sea, basta. Revisemos los últimos 6 años. ¿Qué ganamos? Dígame, Doménica, Jorge, la ciudadanía que nos ve, dígame un indicador, uno, y yo me callo, en el que estemos mejor. En pobreza estamos mejor, en empleo estamos mejor, en informalidad estamos mejor, en aumento de escolaridad estamos mejor, tenemos nuevas universidades. Nada, Doménica. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto ha perdido incluso económicamente el país por seguir hurgando nuestras diferencias? Entonces, lo primero es, tengamos una plataforma de convergencia. Segundo, miren, no definamos 500 prioridades, definamos 4 para los próximos 10 años. Número 1, erradicar la extrema pobreza en Quito. Número 2, potenciar el crecimiento, el bienestar y el empleo. Es perfectamente posible, Doménica, generar riqueza, pero al mismo tiempo generamos trabajo digno y de calidad. Número 3, recuperemos seguridad humana, no solamente seguridad ciudadana. Recuperemos convivencia pacífica y recuperemos derechos. Y número 4, seamos una ciudad intercultural, verde y azul. Alguien levante la mano que no esté de acuerdo con eso.
al menos con los que reunimos todos nos dijeron, alcalde, en lo absoluto, vamos adelante. Y lo otro, Doménica, de ahí se desprenden cosas concretas. Usted me pregunta temas de inversión. Por decirle, con el grupo, con el primero que firmamos, por decirle algo, Grupo Ortiz de Cuenca además, ¿no es cierto? Cerca de más de 100 millones de dólares para 4 plazas comerciales. La primera ya se inauguró en Tumbaco, por ponerle un ejemplo, claro. ¿no? Grupo Apromart, con el que estamos terminando de finalizar, de Colombia, de Perú, están por instalar una ferretería inmensa, ¿no es cierto?, en el sector de la Granados. El grupo La Favorita, que es un gran dinamizador de la economía nacional y la economía quiteña también, otro tanto de inversión. Entonces, Doménica, buscamos, y esas son inversiones solamente privadas, ¿no? Privadas. Hace 2 días, Doménica, en realidad el día martes, le doy una buena noticia, aprobamos una ordenanza que la presenté yo, que es que adaptemos el municipio, la parte institucional, a las alianzas público-privadas. Yo estimo, Doménica, que al menos 2 van a ir con firmeza, una tercera quiero que también vaya. La concesión, la alianza público-privada sobre la extensión de la ruta viva, ¿sí? Esto es volver a tener una ruta viva, ¿no es cierto?, que sea una alfombra, que tengamos un complejo ambiental. Doménica, mire, si ahora estamos felices con generar 8%, 9 megavatios, aprovechando solamente el 10% de los recursos de los residuos sólidos, nuestra meta es que podamos aprovechar entre el 70 y el 80% de los residuos sólidos, por la vía de compostaje, por la vía de reciclaje o por la vía de generación energética, de valoración energética. Esto también creo que debe ser una APP. Yo le había planteado en este mismo programa la Simón Bolívar, por ejemplo, sería interesante que sea una alianza público-privada. En esta no La tuvimos... Ruta Viva. La Ruta Viva, que esa le confirmé que ahí se hay interesados. Que es terrible. Entonces, ahí nada más le digo que en inversiones que el municipio piensa promover, estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Y solamente privadas, al momento estamos levantando cerca de 500, superando los 500. Pavel Muñoz, una entrevista larga esta mañana, pero necesaria con el alcalde de Quito. Algunas cosas importantes. Gracias por estar aquí en Café La Posta, Pavel. A ustedes y la posibilidad de conversar con quienes nos ven y nos escuchan. Claro que sí. A ver, primero, algunas cosas importantes. Primero, que este diciembre Quito no se apaga, se va a utilizar generadores para tratar de mantener encendidas las fiestas de Quito y otras también actividades alrededor de esto. Tenemos también todo lo que está haciendo por parte de la vialidad, tema de agentes de tránsito. Básicamente no se puede hacer mucho porque no hay muchos agentes de tránsito para poner en cada intersección, dice el alcalde de Quito. Pero una entrevista bastante interesante también en cómo se está moviendo el municipio sobre la base de lo que está ocurriendo en el país. Hay muchos problemas que resolver, pero bueno, al menos lo sabemos también que el pesebre del panecillo no se va a encender. ¿Qué es lo más importante? Se va a reducir mucho el consumo de luz en la capital, pero se va a tratar de mantener las fiestas encendidas en diciembre. Claro, uno también de las preocupaciones del señor alcalde es, bueno, qué pasará a futuro con el sector empresarial, ya que los cortes energéticos están golpeando de manera brutal a la industria privada. También estábamos destacando sobre todo la información de lo que anteriormente era coyuntura a nivel nacional e internacional en los incendios forestales. Hay diferentes 6 detenidos para ser exactos, y tampoco no comparte el alcalde de Quito sobre las sentencias que se le están dando a quienes causaron el caos en la capital, ¿no? Grillete por incendiar Quito. Esa es la respuesta de la justicia con esta gente. En fin, voy pasando rápido porque ya están aquí acelerándome el cachorro porque tiene que grabar el programa de la tía. Menciones pendientes que tengo para ustedes. Hay un caso que pasa todos los